gozo poder estar en esta mañana junto a ustedes, alabando el nombre del Señor, exaltando su grandeza. ¿Cómo no poner los ojos en nuestro Salvador, no? Nuestro suficiente Salvador, nuestro Señor, quien nos amó sin merecimiento alguno, quien nos amó aún muertos en nuestros delitos y pecados, quien nos amó aun cuando éramos rebeldes, aun cuando no le amábamos. Él nos escogió, nos amó para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en esta mañana también agradezco al Señor por la oportunidad de poder predicar la palabra del Señor, por la oportunidad de los líderes de la iglesia de permitirme poder estar junto a ustedes, y agradezco al Señor esta oportunidad. Y en esta mañana, hermanos, quisiera llamar su atención a una de las virtudes más relevantes de la vida cristiana. Una de las virtudes que más ha caracterizado a los creyentes a través de la historia de la iglesia. Creyentes han sido capaces de dar su vida unos por otros, por amor a Cristo. Creyentes han sido capaces, por amor a Cristo, de ir hasta lo más lejano del mundo y proclamar su evangelio. Y esta virtud es el amor. El amor es algo que caracteriza a los cristianos. El amor es algo que ha caracterizado a cada generación de creyentes. No hay virtud más elevada en la vida cristiana, no hay virtud más elevada, incluso en las Escrituras, que los cristianos pueden vivir en esta tierra, que es el amor a Dios, que es el amor a Cristo, pero además el amor a los hermanos. El amor fraternal entre creyentes. Incluso Pablo dice en Corintios capítulo 13, ¿lo recuerdan? Cuando él habla acerca del amor, ¿cómo es el amor? El amor es sufrido, es benigno. Y termina él diciendo básicamente que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Y es esta virtud en la que hoy quisiera que pudiéramos estar. Mirar con detalle, hermano, realmente cómo estás amando, especialmente, fraternalmente, a tu hermano en Cristo. ¿Cómo estás amando? ¿Estás amando genuinamente? ¿Estás amando entrañablemente? Es el llamado que la Escritura nos hace. Es el llamado que la Escritura tiene para cada creyente en esta mañana. Richard Baxter entendió, un pastor puritano, entendió que es el profundo llamado del creyente. Él predicó con pasión, vivió el Evangelio, demostró el Evangelio, pero amó también fervientemente, fraternalmente su congregación. Él sufrió el desprecio de muchos, pero amó. Los discípulos sufrieron el desprecio, pero amaron. Y el apóstol Pablo expresó esta verdad. Necesitamos tener un amor sin fingimientos. Necesitamos aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. Este amor sincero es un amor activo que debe existir entre creyentes. Es un amor genuino que nos debe unir por causa de Cristo. Ese es el amor fraternal que vivifica la iglesia. Es el amor fraternal que evita el pecado. Es el amor fraternal que el mundo será testigo. Si hay algo por lo cual dijo Jesús en Juan 13, que sus discípulos serían conocidos por amarse los unos a los otros. Por el amor. Así que en esta mañana, querido hermano, quiero que vayamos al libro de Pedro, a Primera de Pedro, para ver algunos aspectos esenciales. Y vamos a ver, hay 3 aspectos esenciales del amor fraternal. 3 aspectos esenciales del amor fraternal que te exhortan a amar
genuinamente. 3 aspectos que te exhortan a amar genuinamente. Y vamos a ver allí el texto, solo van a ser en esta oportunidad 2 versículos. Esta sección va del 22 al 25, pero por asuntos de tiempo vamos a ver, por decirlo, la primera parte de esta sección. Vamos a ver la primera parte, el amor entrañable. Y aquí hay un mandato, hay un llamamiento del apóstol Pedro, nos está exhortando a amarnos fraternalmente, nos está exhortándonos a amarnos entrañablemente. Y vamos a explicar esas palabras. Y dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 1, versículo 22 de primera carta de Pedro, de la primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu bondad. Dios amado, hoy estamos ante ti desnudos. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces todo lo que somos, Señor. Somos tan necesitados de ti, tan necesitados de tu dirección, tan necesitados de tu gracia, tan necesitados de tu Espíritu. Gracias por este tiempo. Permítenos estar a la luz de tu palabra. Permítenos ver en ella lo que necesitamos. Háblanos mediante tu Espíritu. Ilumina nuestro entendimiento para comprender las verdades eternas de tu palabra y ser transformados más y más a la imagen de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver va a estar en la primera parte del versículo 22 y es que la esencia del amor fraternal es sincero. Esencialmente el amor fraterno es sincero. Hay una cualidad allí, el amor fraternal es sincero. Y antes de poder explicar el texto, déjeme darle un poco de contexto para no quedar en un vacío. En el primer capítulo, el apóstol Pedro está alabando al Señor en los primeros versículos del capítulo 1, versículo 13 en adelante. Después de la salutación, él está bendiciendo el nombre del Señor, está alabando a Dios por la obra salvífica que ha tenido para los creyentes. Dios el Padre escogiendo el Hijo, ejecutando el Espíritu, guiando la Trinidad, Dios en su esplendor, salvando a los creyentes. Una tremenda bendición. Qué gran gozo es que el Dios eterno se ha dado a conocer a los hombres y para ellos ha sido de gran esperanza, dice Pedro. Esta realidad de salvación nos da una esperanza viva. Y luego en la segunda parte, Pedro está llamando a los creyentes a vivir a la luz de esa esperanza viva. Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿cómo debe ser nuestra cosmovisión de la vida? ¿Cómo debe ser nuestra cosmovisión? Y luchamos por tener una cosmovisión creacionista, ¿cierto? Saber que Dios ha creado todo. Y hablamos del matrimonio y decimos, Dios ha hecho el matrimonio de los hijos, Dios ha establecido los hijos. Son nuestras cosmovisiones. Pero también hay una cosmovisión muy importante que nos santifica y nos mantiene en la esperanza. La cosmovisión de que un día Cristo volverá. Esa es la esperanza viva para los creyentes. Un día Cristo volverá. Y la pregunta es, ¿vives a la luz de que un día Cristo volverá? ¿Te levantas esta mañana para venir a adorar a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a cantar y orar a la luz de que tu Señor volverá? Esa verdad santifica, esa verdad transforma. Hermanos, amamos a los creyentes, amamos a nuestros hermanos a la luz de que un día Cristo volverá. Necesitamos tener
esa clara presuposición en nuestras vidas. Cristo vuelve entonces a la luz de esa verdad, dice Pedro, a la luz de esa esperanza. Les llama ahora a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada del mal, una vida no mundanal, sino una vida santificada. Él les dice, ahora ustedes entonces van a vivir de esta manera porque Dios ya ha hecho algo en sus corazones, les ha transformado. Y entonces en esta segunda sección, que son estos versículos del 13 al 25 del capítulo 1, existen 4 imperativos muy claros, muy importantes, y los tomamos del texto griego, y son el versículo 13, esperar entonces plenamente la gracia que ha de venir, les insta, les exhorta a esperar la gracia venidera en Cristo Jesús. En el versículo 15 les exhorta a ser santos en toda su conducta. En el versículo 17 les exhorta otra vez a vivir en un temor reverente mientras esperan la segunda venida. Y en el último mandato de esta sección les exhorta a amarse fervientemente unos a otros. Un amor ferviente unos a otros. Y yo leo esta realidad y digo, ¿cómo puedo amar fervientemente a mi hermano en Cristo? ¿Cómo puedo vivir amando entrañablemente a mi hermano en Cristo? Necesito conocer lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces, explica esta la realidad. Miren, hay mandamientos, hay exhortación vertical. Esto es lo que ustedes esperan en Dios, pero además hay un llamamiento, una exhortación horizontal. ¿Cómo han de vivir con sus hermanos mientras esperan, en esperanza, la segunda venida de Cristo? Y Pedro entonces recalca que el cristianismo se hace visible, que el cristianismo se hace evidente a través del amor mutuo, por medio del amor los unos por los otros. Y es interesante, hermanos, que Primera de Pedro está en un contexto de absoluta hostilidad. Sería muy fácil para los cristianos valerse por sí mismos, tratar de salvarse lo mejor posible ante la persecución, ante la escasez, ante las prohibiciones que están teniendo por la causa de Cristo, están dispersos, están siendo perseguidos. Sería muy fácil siempre estarse solo mirando a sí mismo en medio de la tribulación. Pero Pedro, en medio de esa situación, les llama no solo a mirar por lo suyo propio, sino también por los de los otros, por decirlo de alguna manera, con un amor entrañable. En ese tiempo, dicen algunos, que los inconversos se admiraban, los incrédulos se admiraban del amor, se maravillaban del amor que había entre los cristianos. Entonces tenemos este llamado sincero, tenemos un llamado fraternal a vivir en un amor sincero entre creyentes. Entonces, ¿cómo debe ser este amor fraternal? ¿Cuál es la esencia de este amor fraternal? ¿De dónde está proveyéndose? ¿Por qué debe ser un amor sincero? ¿Por qué como creyentes necesitamos amarnos sinceramente, verdaderamente? Y lo que Pedro primero nos va a decir es que ha sido habilitado por la obra de Dios, por la obra de su Espíritu. Has venido a la conversión, has creído verdaderamente. Dios te ha entonces purificado, te ha apartado del mal, te ha apartado del dominio del pecado. Y ahora puedes responder en un amor verdadero, no como el mundo ama, sino como Cristo ama. No con ese amor que siempre busca algo a cambio, sino como un amor desinteresado que quiere honrar a Cristo y que quiere servir a la iglesia. Y dice el texto ahí en el versículo 22, esa primera parte, si leen conmigo ahí, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y comienza con esta frase, habiendo purificado. En otras palabras, puesto que ya están purificados, ya
han sido liberados de la esclavitud del pecado. Y entonces no se trata de algo ceremonial, se trata de algo espiritual, una limpieza de vida, una transformación que ha ocurrido. Dice Pedro, hay una transformación que en sus vidas, amados hermanos, ha ocurrido, dice Pedro. Han sido purificados, han sido limpiados. Y es así como la salvación, como la conversión se ejecuta. Cristo nos salva, Cristo nos perdona, su Espíritu nos purifica, nos limpia desde adentro, nos da una nueva vida. Una vida que ahora no está dominada por el pecado, que lucha por el pecado, pero de la cual no es esclavo. El creyente no es servidor del pecado, el creyente es servidor de Cristo. Y Pablo recuerda esta verdad a los corintios. Y les dice en 1 Corintios 6, versículo 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la referencia del apóstol Pedro aquí, algo ha ocurrido, está diciendo. Hay una conversión, hay una transformación. Y es interesante notar que esta transformación, dice Pedro, habiendo sido purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, desde una perspectiva humana, desde la perspectiva del arrepentimiento y la fe, les ha dicho, miren, ustedes han creído, se han arrepentido de sus pecados, han obedecido el llamado del Evangelio, han rechazado ahora su pecado y están volviéndose a Dios para amar verdaderamente a Cristo y amar verdaderamente a sus hermanos. La frase, la obediencia a la verdad, es un sinónimo para decir creer al Evangelio. Ustedes han creído a la verdad, han creído al Evangelio. Y Pedro escoge probablemente esta palabra, la obediencia a la verdad, para referirse a esta conversión. Porque si hay algo que sabemos, la conversión no solo es fe, la conversión es arrepentimiento. Dios declara que hemos pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo en esperanza para ser perdonados de nuestros pecados. De este modo está diciendo, han venido a la fe, han creído verdaderamente en Cristo, han sido limpiados, han sido purificados, han sido santificados, ahora están unidos a Cristo y pueden ahora amar verdaderamente a Cristo, a sus hermanos. Jesús lo planteó de esta misma manera, así. Usted va ahí a Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36, si me acompaña allí. Dice allí la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el Evangelio recibimos un mandamiento, recibimos un llamado al arrepentimiento. Y Pedro está diciendo, ustedes han obedecido ese llamado. Dios les ha transformado. Y ese es el acto de la conversión. Es ahí donde comienza el amor cristiano. Es en esa conversión, en esa transformación. Mire, he escuchado esto, he leído un poco, algunos teólogos, algunos dicen, un cristiano puede que no sepa mucho al principio de muchas cosas de la vida cristiana. Un cristiano puede que al principio no entienda mucho
de la teología o de todos los aspectos de la vida cristiana. Pero si hay algo que ese cristiano va a saber es que necesita amar. Necesita amar a Dios. Y Pedro dice, ustedes entonces ahora han sido habilitados para amar. Ahora, por cierto, quisiera aquí hacer una aclaración. Pedro no está diciendo, ni yo estoy diciendo, que el hombre es salvo por medio de sus méritos, ni por medio de sus obras. Él ya lo explicó, miremos un poquito antes, en primera Pedro, miremos un poquito los versículos antes. Él ya explicó que la salvación es una operación de gracia, de la obra de Dios en la vida de una persona. Y dice ahí en el versículo 18, un poquito antes de lo que leímos. La salvación es una obra de gracia. Aunque el hombre se arrepienta, aunque en su experiencia venga a Cristo, aunque en su experiencia declare con su boca, sigue siendo una obra de gracia. Sabiendo, 18, que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, nada puede comprar la salvación, nada podemos dar por nuestra salvación. La salvación es una obra de gracia y misericordia de Dios. Es por su sangre, es por su muerte expiatoria en la cruz que los creyentes tienen vida. En consecuencia, hermanos, el fundamento para que los creyentes puedan amar fraternalmente es la purificación, es la transformación de la vida, la conversión. ¿Puedes amar a tu hermano, en otras palabras? Porque Dios te salvó. Puedes amar a tu hermano porque Cristo obró en tu vida. De tal manera que antes de continuar, hay algo que necesitamos advertir y hay algo que necesito advertirte. Nunca vas a amar verdaderamente a alguien. Nunca vas a amar verdaderamente a un hermano. Nunca vas a amar verdaderamente a un familiar. Nunca vas a amar verdaderamente a un hijo, a un nieto, si no has creído en Cristo. Si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no es tu Señor, tu vida será una vana manera de vivir. Nunca podrás disfrutar del amor de Cristo. Nunca podrás disfrutar del amor de un hermano verdaderamente. Si no vives en la esperanza gloriosa de aquellos que esperan a aquel que un día volverá, nunca vas a poder vivir a la luz del amor fraternal y el amor entrañable que la iglesia de Cristo tiene para los suyos. Que en la iglesia de Cristo se vive y se evidencia. Y es necesario hacer esta aclaración, porque toda persona vive en los deseos de su carne, Efesios 2:2. No pueden amar genuinamente, no tienen capacidad de amar a Dios, están enemistados con Dios, Romanos 8:7. No pueden amar sinceramente a otros porque viven en los deseos de su carne, Gálatas 5:19. Pero ahora en Cristo el creyente, de una forma totalmente opuesta, ama porque ha conocido el amor de Dios. Puede amar porque ha conocido el amor de Dios. Primera de Juan 4:19. Un poquito más adelante de nuestras Biblias. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Nosotros, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira lo que dice el siguiente versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay verdadera virtud cristiana, sino es a través de la obra de Cristo. No hay verdadera virtud cristiana. Y algo que quería mencionar al principio y lo olvidé, es que este mandamiento de amarnos fraternalmente, de amarnos entrañablemente, en estos dos versículos está en una especie de sándwich de la salvación. Así como una hamburguesa de In-N-Out, pero solo con carne y pan. Arriba está diciendo, pueden amar porque se han convertido, han sido convertidos, han creído al Evangelio. Y abajo, después en los versículos que vamos a ver, en el versículo 23, dice que han sido renacidos. Entonces, toda la obra de la salvación está siendo sustentada para decirnos, pueden amar verdaderamente porque han creído y porque Dios les ha hecho nacer de nuevo. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué el Espíritu Santo lo pone en ese lugar? Yo tiendo a especular que es tan difícil amar verdaderamente, que necesitamos una clara convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para amar. Entonces, mis hermanos, esta es la realidad. Subraya que el creyente entonces ha pasado de muerte a vida. La evidencia es que está amando a sus hermanos. Y es porque está amando entonces a Dios, entonces puede él mostrar ahora lo que termina la frase allí en esa segunda y última parte. Hemos obedecido a la verdad del Evangelio por la obra del Espíritu, y el propósito de esto, para el amor fraternal no fingido. Así que todo creyente está en el cuerpo de Cristo. Vemos este fundamento para el amor fraternal. La purificación de nuestras vidas, la transformación de nuestras vidas. ¿Para qué? Dice Pedro. Para un amor fraternal no fingido. Un amor fraternal sincero. El amor fraternal describe aquí esta palabra un amor afectuoso, un amor comprometido entre creyentes, porque somos hijos del mismo Padre, porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque la obra del Espíritu Santo está transformando nuestras vidas. No se trata de amar nada más sentimentalmente, emocionalmente, sino de un amor porque somos espiritualmente renacidos en Cristo. Esto dice Pedro, aunque el lazo sanguíneo es fuerte, aunque la hermandad carnal de nuestras familias es fuerte, hay un lazo aún más fuerte que es ligado en la familia de Dios por la obra de Cristo. Y es interesante que aquí Pedro no está exigiendo nada, sino más bien está diciendo, tengan un amor fraternal, porque pueden tener un amor fraternal, han sido transformados. Esto es una evidencia de la conversión. Hermanos, la evidencia, dice Pedro, de que tú y yo hemos renacido, hemos creído, es el amor fraternal entre creyentes. Entonces la pregunta es, mi hermano, ¿qué estamos considerando acerca de la relación con la familia de la fe? ¿Qué está considerando en esta mañana aquí en Christ Community Church, en este ladito de español, que cada vez lo veo más grande? ¿Qué está considerando a su hermano que tiene al lado? Hermano, ¿estás viniendo un domingo porque tienes que venir a una iglesia? ¿Estás viniendo un domingo porque es mejor que quedarse en casa? ¿O estás viniendo un domingo para adorar a Dios junto a tus hermanos que aman al Señor? Mira,
El amor fraternal no lo puedes ejecutar en tu casa. El amor fraternal nunca lo vas a experimentar un domingo mirando la televisión. Hermano, si no eres parte del cuerpo de Cristo, si no estás mirando a tus hermanos a los ojos, si no le estás saludando, si no estás conociendo sus necesidades, ¿cómo vas a ejecutar un amor fraternal? No puedes vivir una vida cristiana solitaria. Hermano, no puedes vivir una vida cristiana sin un compromiso con una iglesia local. Mira, quizás no vuelvas aquí, a lo mejor. Quizás algunos de nosotros nos vayamos, como va a ser mi caso. Pero hay algo que nunca podemos desechar, el valor de la iglesia local. Porque es aquí donde los hermanos están viviendo ese amor fraternal. Hermano, es fácil vivir un amor como hoy día la gente tiene con los animales. La gente le encanta tener... Yo he tenido muchos perros. Cuando vinimos a Chile, nos dolió el corazón dejar 3 perros. 3 perros. Nos dolió mucho el corazón. Pero una de las cosas que vi de niño, yo tuve un perro que era muy fiel. Se llamaba Corbata. Pero a ese Corbata, hermano, yo le podía golpear donde fuera. Y al segundo lo tenía a mi lado. Por eso la gente a veces aprecia tanto el amor. Un amor que no provoca conflictos. Una relación que no se tiene que soportar, unánimes, la unidad del Espíritu, como dice Efesios 4. ¿Cómo vamos a mantener la unidad del Espíritu si no estamos trabajando juntos en desarrollar este amor fraternal? Es imposible. Hermano, no dejes de congregarte. No dejes de buscar al Señor en comunión con tus hermanos en Cristo. No dejes de... No te permitas no ser expuesto a la palabra de Dios en el contexto de una iglesia local. No vas a crecer espiritualmente. No vas a disfrutar del amor entrañable de la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, esta evidencia es clara. El amor sin fingimiento. Romanos 12:9, lo leí al principio. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Así que, hermanos, una auténtica profesión de fe. Un amor sincero significa un amor sin hipocresía. Los hipócritas eran básicamente actores. Eran actores que se cubrían la cara para representar un papel. Una de las cosas que se mide para saber que si tú estás con vida es el pulso, ¿no? El pulso. Yo tuve la bendición, un momento fue muy triste, pero de tomar la mano de alguien cuando partía, cuando eran sus últimos momentos. No sé, yo creo que varios han experimentado eso. Hoy lo veo con gozo porque fue una creyente que se fue con el Señor. Y yo noté que su pulso se iba, y yo más trataba de poner mi dedo, buscando el pulso. Pero el pulso es apenas un síntoma, es apenas una evidencia. El amor fraternal es una evidencia de que has nacido de nuevo. El amor fraternal, hermano, si no perdonas, si no amas verdaderamente, hermano, hay evidencia. Necesitas revisar tu vida, necesito revisar mi vida cuando no estoy amando de manera que la Biblia me está llamando a hacerlo. Y sé que estoy siendo fuerte en este punto, pero es una necesidad que necesitamos revisar. Porque si hay algo, queridos hermanos, que Pedro está haciendo es advirtiéndole. Hermanos, están teniendo problemas en el amor fraternal. Los creyentes han tenido este problema a través de la historia. Porque muchas veces no queremos luchar con nuestro pecado. Y Pedro les está diciendo, desechen todo eso. Ámense fraternalmente. No miren por sí mismos. Deseen como niños recién nacidos la leche adulteral
la leche espiritual no adulterada. Desechen la malicia, desechen el engaño, desechen la hipocresía. Y entonces, hermanos, necesitamos ver que la vida cristiana entonces se evidencia a través del amor, a través del amor sincero. Y el apóstol Pedro entonces no se va a quedar ahí, va a ir un poquito más y nos va a mostrar este mandamiento. Y el mandamiento está aquí entre medio de los versículos. Lo vamos a ver ahora. El mandamiento principal, todo gira en torno ahora a este mandamiento que el apóstol Pedro da. La manifestación del amor fraternal. ¿Cómo se experimenta el amor fraternal? Dice, y ahí aquí está el mandamiento, en la última parte ya del versículo 22. En la parte final dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Otra vez un amor comprometido, un amor mutuo. Este es un imperativo, hermano, ese es un mandato que indica una determinación. Los imperativos en la Biblia siempre son volitivos, es decir, siempre están apelando a la voluntad del que escucha. Por la gracia de Dios escuchamos y obedecemos. Por su obra que ha hecho en nosotros podemos responder ante el llamado, ante la exhortación. Pero sigue siendo, hermanos, una responsabilidad en nuestras manos. Dios así lo ha establecido. Hermano, no es amor que dependa de cómo nos sentimos, no es un amor que dependa qué tal amanecimos, es un amor que nace en la obediencia a la palabra de Dios. Pedro no está diciendo, quizás consideren amar a su hermano. Él está diciendo, amen ahora a su hermano, ámense mutuamente, no esperen el mañana no les pertenece. Si no han amado verdaderamente a su hermano, pueden arrepentirse de sus pecados. Si aún entre hermanos mantenemos riñas, enojos, maledicencias, aún es tiempo de escuchar el mandamiento y amarse mutuamente. Esto nos recuerda el amor fraternal, hermanos, es una realidad entre los creyentes. Otra vez va a haber dificultades, va a haber diferencias, pero el amor entre creyentes debe considerar esa realidad. El sufrir también por la causa de Cristo. Es un amor ferviente, es un amor, dice Valera ahí, entrañable. Esto es como estirar al máximo lo que se pueda, un músculo, dicen algunos. Pero la idea es que se ejercite con fuerza. Un amor entrañable, que se ejecute con una correcta actitud. Que exista una verdadera intención por amar a mi hermano de manera entrañable. Por amar a mi hermano con perseverancia. Por amar a mi hermano con las fuerzas que Dios me da, por amar aún cuando sea difícil, porque el amor, hermanos, es siempre sacrificial. 1 Corintios 13, lo conocemos, el amor es sufrido. Hermanos, no siempre es fácil amar, pero el amar busca el bien de mi hermano, busca el bien, soporta y perdona. Entonces Pedro nos manda a llamar con esa intensidad. A Dios no le sirven, hermanos, nuestros ritos. A Dios le sirve, a Dios le agrada nuestro corazón. Podemos, hermanos, a los ojos de los hombres, amar engañosamente, pero ante Dios no podemos engañar. Para Dios es importante el amor puro, el amor consagrado. Hay un episodio en Mateo capítulo 5.
Creo que dejé la cita extraviada, se las voy a dar, pero el Señor está llamando ahí a los creyentes cuando vienen al altar, dice. Vienes con tu ofrenda al altar, ahí en el Sermón del Monte. Es el versículo 24. Desde el 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto es ceremonial, ese es el contexto de la ceremonia. Están trayendo una ofrenda al altar. Y dice el Señor Jesucristo, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, podríamos vivir enemistados con nuestros hermanos en Cristo y pensar que nuestra alabanza y todo lo que hacemos ceremonialmente puede ser un agrado a Dios, pero Cristo está ocupado de nuestro corazón. Cristo está ocupado. Hermanos, el amor fraternal tiene que ver con esa idea de que pecamos a veces unos con otros, contra otros, pero necesitamos perdonar. Tiene la idea también de mostrarle a mi hermano amorosamente cuando ha pecado contra mí. No guardes, no podemos guardar, el amor fraternal no puede guardar un rencor por años y años, o por tiempos y tiempos, amorosamente. Como hemos nacido de nuevo, podemos ver a nuestro hermano y mostrar lo que ha ocurrido. Porque esto, hermano, trae libertad, esto trae comunión, esto trae gloria al nombre de Cristo. Así que la marca de una comunidad cristiana es un amor verdadero, es un amor entrañable, es un amor que está creciendo, es un amor que está continuando. Un amor que está surgiendo de una vida nueva. Entonces, hermanos, a veces estos términos suenan grandes, suenan elocuentes y a veces son más fáciles de explicar que de vivir. ¿Cómo estamos amando? ¿De qué manera estás amando a tu hermano? ¿Amas a tu hermano a la luz de su pronta venida? ¿Amas a tu hermano porque es la evidencia, además, de tu propia salvación? Así que este amor fraternal debe ser, queridos hermanos, entrañable. Pedro desea, entonces, que los cristianos vivan en esta realidad. Jesús dijo en Juan 13:34. Juan 13:34. El Señor Jesucristo dijo una gran verdad. Si usted llega ahí, Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y usted se pregunta, ¿un mandamiento nuevo os doy? Esto ya, el amar al prójimo, ya estaba en toda la Biblia. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice un nuevo mandamiento os doy? Miren, que os améis los unos a los otros. Y esto es lo nuevo. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. El Señor Jesucristo nos amó. Él fue ejemplo de un amor sacrificial, servicial, un amor que se entregó más allá de la propia humanidad, un amor genuino cuando no apreciábamos a Cristo. Y finalmente, en el último minutitos, es un llamado al amor fraternal porque tiene un origen celestial,
un origen divino que nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahí el texto final en su parte última dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, otra vez Pedro está diciendo, han nacido de nuevo, tienen una nueva vida, han sido renacidos, y este verbo está en pasivo. Es Dios quien ha hecho una obra de salvación en ustedes. Dios les ha salvado en su misericordia, en su bondad. Él les ha hecho nacer de nuevo, y esto Pedro lo muestra desde el primer versículo, desde el segundo versículo. Les dice a aquellos expatriados, del versículo 2 en adelante, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Han sido elegidos, han sido predestinados por Dios el Padre. Jesucristo ha muerto por ustedes. El Espíritu Santo les ha guiado a obedecer. ¡Qué obra magnífica del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Ha hecho nacer a los creyentes para una esperanza viva. Han sido renacidos a la verdad de la palabra de Dios. Entonces esta palabra vive. Esta nueva vida, hermanos, es incorruptible. Esta vida esta nueva vida va a permanecer. Cuando Cristo venga, iremos con Él. Así como la palabra que vive, la vida del creyente va a permanecer. ¿Por qué entonces no amar? ¿Por qué entonces no amar hoy? ¿Por qué no hoy practicar lo que un día será un glorioso encuentro con Cristo y todos los que con Él han creído? Hay una semilla incorruptible que ha sido sembrada por la palabra de Dios. Hay un nuevo nacimiento. La palabra de Dios ahora vive y permanece. Necesitamos seguir creciendo en la palabra de Dios para poder seguir amando a los hermanos, honrando a Cristo, teniendo esperanza. Cristo entonces nos ha dado nueva vida. Su obra eterna nos ha dado esta esperanza. Hermanos, y quisiera terminar diciendo algo, ya para concluir. Acompáñenme un momento final a Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos sin esperanza, y Hebreos 2:11 nos dice, o desde el 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo nunca se ha avergonzado de llamarte su hermano. Te ha amado con un amor entrañable. Te ha amado con un amor y una gracia inmerecida. Si hay alguien que podría avergonzarse de mí, además de mi esposa, debería ser Cristo. Por cuántos pecados cometí en su contra. Por cuántas veces hemos actuado como religiosos. Si hay alguien que debiese avergonzarse de nosotros, es Cristo. Pero Él nos ha acogido, nos ha amado. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Mis hermanos, entonces, mantengamos firme nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, sigamos entonces estimulándonos, creciendo en amor, creciendo en el amor de Dios, los unos por los otros. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu bondad. Dios amado, yo te ruego que aún uses, Señor, cada situación en esta mañana para llamarnos a la verdad, al arrepentimiento. Quisiéramos orar como Pablo oró por los filipenses. Esto pido, dijo Pablo en oración, que vuestro amor abunde más y más en toda ciencia, conocimiento, que esa sea también una realidad para nosotros como iglesia, que podamos ensanchar, que podamos crecer, porque hemos renacido a una esperanza viva. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.